Buenas noches a todos. Soy la maestra Gabriela Guerrero Hernández. Formo parte del equipo 1 junto con las compañeras Iracema Benavides Cantú, la maestra María Rocío Rodríguez Román y Edith Melgar Mondragón. Como equipo 1 nos tocó, o más bien dicho, seleccionamos el tema de las escuelas Reggio Emilia. Así que en estos minutos haremos algunos comentarios al respecto de esta escuela. Bien, primero que nada, yo creo que es importante situarnos temporal y espacialmente hablando. Las escuelas Reggio Emilio surgen hacia el año 1945, es decir, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Las escuelas Reggio Emilio tienen este nombre porque se localizan precisamente en una región del norte de Italia llamada Reggio Emilia. Esta es una comunidad que vivió los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción, la muerte, de tal manera que pues muchas mujeres quedaron en condición de viudez y bueno, veían también cómo los niños de alguna manera manifestaban actitudes o sentimientos de trauma por la destrucción que generó la Segunda Guerra Mundial. Pues estas mujeres empezaron a buscar materiales, de los tanques militares, del resto de edificios, y empezaron a vender estos materiales para ellas poder generar algún recurso económico que les permitiera construir los primeros nidos o escuelas para niños en edades de 3 a 5 o 6 años, es decir, en edad preescolar. Hay que señalar que estas primeras escuelas Reggio Emilia fueron autosuficientes, es decir, la nueva comunidad proveía los recursos para poder, digamos, brindar educación a los niños en edad preescolar. Posteriormente va a ser el municipio, la municipalidad, quien va también a apoyar el sostenimiento de esas escuelas. Y es importante también señalar que hay un personaje que se considera el representante de las escuelas Reggio Emilio, como es Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi es un periodista y educador quien escucha de la, digamos, de la fama que tienen estas escuelas Reggio Emilia y decide visitar esta comunidad, queda admirado de la forma en que se trabaja, decide establecerse en este espacio y a él es a quien se le reconoce como de los primeros educadores que sistematizan precisamente todo el proyecto de la escuela denominada Reggio Emilia. Entonces, Loris Malaguzzi en ese sentido es importante. Y bueno, pues él sobre todo va a tomar como un referente a la niñez, ¿no? Es decir, hay que cambiar la cultura de destrucción de trauma que viven los niños. Entonces, él considera que al niño va a ser el centro del proceso de aprendizaje y que los niños tienen que ser escuchados y tienen que ser apoyados, pero de una forma distinta a como tradicionalmente se consideraba que los niños aprendían. Entonces, el legado de Maguzzi, es la siguiente diapositiva, el legado de Maguzzi creo que sobre todo es importante, ¿no? Porque por ser también educador, pues va a retomar algunos de los conceptos y de las aportaciones de pedagogos como Jean Piaget y más adelante de Howard Gardner, ¿no? Entonces, lo importante aquí es generar una nueva propuesta educativa donde a los niños se les escuche, se les promueva la creatividad y se les dé la oportunidad que ellos también propongan qué es lo que quieren aprender, ¿no? Entonces, hasta aquí son algunas de las ideas que puedo ahora compartir y pues seguimos con nuestros compañeros. Maestra, no tiene activado su micrófono, maestra. Con respecto a la metodología que utilizó Malaguzzi, él centró toda su pedagogía en las necesidades de los estudiantes, de los niños. Principalmente les dio la oportunidad de expresarse para ellos expresar su creatividad y eliminar la pedagogía tradicional que se había implementado en tiempos anteriores a la propuesta de Malaguzzi. Dentro de su filosofía
era compartir los conocimientos que se dan en la escuela con la vinculación con la familia. Esto también lo podemos revisar en el nuevo modelo educativo de la escuela mexicana, que si nosotros analizamos la postura, pone en el centro los saberes de los alumnos. Su metodología se expandió no solamente a las escuelas locales, sino que se expandió a los barrios más pobres, generando un reconocimiento de la comunidad. La contribución de Malaguchi. Malaguchi fue un psicólogo, fue pedagogo y pues definitivamente al tener contacto con personalidades como Piaget y Howard Gardner, él aplicó sus conocimientos para entender y comprender mejor cuáles eran las necesidades emocionales y cognitivas, lo que en la actualidad se llama sentipensante. También como psicólogo se extendió a la asesoría médica psicopedagógica y trabajó con los niños que necesitaban más de la práctica educativa en las escuelas autogestionadas. Su legado duradero pues trasciende, todavía hay en la actualidad escuelas en donde se aplica la pedagogía de Malaguchi. En Nuevo León, por ejemplo, hay un instituto en San Pedro donde aplican este modelo educativo. Las características de la metodología de Reggio Emilia. Principalmente, una de sus obras fueron los 100 lenguajes del niño. En ellos se valora la forma de expresión de los niños. Mencionaba dentro de su metodología que el niño tiene más de 100 formas para expresarse, para cantar, para crear, para bailar, y que nosotros en la escuela dividíamos la cabeza del cuerpo. Entonces, se centra su pedagogía en escuchar, en la escucha activa. Los pedagogos, los maestros, se deben de centrar en escuchar y darle significado a la enseñanza, es decir, poner en el centro, observar, tomar notas. El docente debe de tomar notas y hacer las adecuaciones pertinentes para que los alumnos alcancen su desarrollo emocional y cognitivo. También menciona la documentación del aprendizaje, donde los maestros, dentro de su propuesta, menciona que debe de haber 2 educadores en cada salón para apoyar a los alumnos en la cuestión de su expresión y utilizando la tecnología pues para capturar y reflexionar sobre sus aprendizajes. Hasta aquí es mi participación, perdón. Este es el poema de Loris Malaguchi, donde menciona precisamente que hay los 100 lenguajes de los niños, que los niños pueden pensar de muchas maneras y que la escuela, en varias de las ocasiones, es una limitante para su desarrollo. Enseguida, mi compañera Iracema continuará. Iniciamos en la presentación con los principios pedagógicos de este modelo educativo en la siguiente presentación, en la cual nos menciona que tenemos la autoconstrucción. Maestra Edith, en la siguiente presentación, diapositiva, en la cual Malaguchi nos maneja que el aprendizaje es un proceso autoconstructivo en donde los niños obviamente son los constructores de su propio conocimiento, como ya lo habían mencionado las compañeras. También otro de los principios es que la escuela es un laboratorio, se le conoce como un laboratorio a las escuelas Reggio Emilia, en la cual además de construir su conocimiento, tienen la oportunidad los jóvenes y los niños de hacer investigaciones como actividad cotidiana en la cual contribuyen también a fortalecer el aprendizaje. Otra de las condiciones de aprendizaje que se manejan es que el objetivo es crear un entorno hermoso y estimulante para los alumnos para que puedan crear y puedan
construir su conocimiento. Entonces, en la siguiente diapositiva nos menciona y vamos a destacar 3 ventajas muy importantes del método Reggio Emilia, que es primero la creatividad y la libertad. Estas dos características lo menciona en su metodología, que la fomenta dentro de este modelo y que también contribuye y que lo diferencia, perdón, de lo que viene siendo la escuela tradicional, el desarrollo creativo y la libertad. Otra ventaja también, como número 2, es que representa que el docente es un facilitador del aprendizaje, en donde él tiene la oportunidad de registrar los progresos de los niños y sobre todo apoyarlos para su desarrollo individual. Otra de la ventaja que maneja en este método Reggio Emilia es en los proyectos de creación. Aquí en los proyectos los niños se involucran de tal forma de que pueden realizarlos tanto a largo plazo, donde les permita mejorar, fomentar su creatividad y hacer productos creativos y sobre todo en un ambiente, y lo menciona ahí, lo destaco, amoroso, en donde ellos se sientan con un apoyo por parte de los maestros, una atención, y aquí se desprende ya lo que es la metodología y este famoso ambiente de aprendizaje que nos maneja como un entorno hermoso y agradable a los niños, es que tiene 3 características en este ambiente de aprendizaje, que son los espacios abiertos, que las escuelas Reggio Emilia tienen la característica como diseño propio, el ser abiertos e iluminados, como lo mencionan aquí, pues para que sean flexibles y que el niño tenga la oportunidad de moverse, de apropiarse del conocimiento de una forma diferente al tradicional. También hay en el ambiente de aprendizaje hay un centro de encuentro. Aquí es una gran plaza, lo menciona, como el patio central que tenemos, donde los aulas se conectan y que ese patio y esa plaza permita la sociabilidad entre los muchachos y que tengan, entre los niños también, y que tengan actividades conjuntas donde se propicie también los conocimientos y la colaboración. Y en el ambiente de aprendizaje nos menciona otro que es el atelier creativo, que es lo que se le llama un taller de arte, en donde los alumnos manejen los materiales y los recursos para poder explorar y para poder crear. Y aquí lo más destacable, y como ya lo mencionaron las compañeras, es que el alumno es y seguirá siendo el centro, el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje. En la siguiente diapositiva, ya solamente nos maneja ahí unas frases del fundador Loris Malaguzzi, en donde nos hace mención de unas características importantes. Yo quiero destacar la primera, donde dice nada sin alegría. Yo creo que aquí es importante destacar que pues los alumnos en esta escuela se propicia un ambiente agradable, feliz, donde tanto alumno como maestro se sienten contentos, satisfechos del trabajo realizado, y es uno de los que se destaca aquí. Y la otra que menciona ahí en la tercera, donde dice los niños tienen 100 maneras de expresarse, pero nosotros le robamos 99. Entonces aquí, lamentablemente, los maestros sentimos que nos falta mucho para dejar que los muchachos y los niños se expresen. Y ahora, vinculándolo con la nueva escuela mexicana, pues eso es lo que pretenden, que el niño vuelva, bueno, siempre ha sido el protagonista, pero ahora con más actividad y con más propiedad en todas las metodologías que están manejando esta nueva reforma 2022. Continúa mi compañera Rocío. Buenas noches a todas y todos. Sí, pues viendo las características, la metodología de este modelo, pues vemos que tuvo un gran impacto. Primero que nada, podríamos hablar de que se consideró como una innovación educativa, ¿sí? Y esta innovación, pues como lo podemos ver por las características en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, a del espacio
donde se iba a llevar a cabo esta educación, pero también por la capacidad que tiene este método de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y sobre todo de la infancia, porque no debemos de olvidar el contexto en el que surge. También porque este modelo, de alguna manera, integra las diferentes dimensiones del individuo, o sea, no solo lo emocional, sino lo social, lo físico y lo cognitivo. En ese sentido, pues es como siempre apelamos a una educación integral. También otro impacto es en las comunidades de aprendizaje, porque aquí lo que vemos es que este proceso pues no se va a dar de manera individual, o sea, el alumno solo, sino acompañado de sus padres, de los educadores, ¿verdad? Y de todo el contexto. Ese sería, de alguna manera, el impacto del modelo. Pero también la expansión, a lo largo de la historia de este modelo, pues vemos que inició sobre todo en aquellos suburbios, de las áreas obviamente menos favorecidas y como lo acabo de decir, pues que permitía que se adaptara. A pesar de que no tuvieran muchos recursos, ahorita lo comentaba una de las compañeras, de lo que había alrededor se podían tomar elementos para utilizarlos en el proceso de enseñanza. También en los barrios pobres, este modelo se convirtió, como dice los autores, ese faro de esperanza para poder cambiar un poco el contexto social y lograr una mayor equidad en la educación. Pero también ha tenido un impacto global porque en muchos países se ha implementado. También veíamos como hasta aquí en Nuevo León pues hay alguna institución que lo maneja. Entonces es un modelo que pues no solamente se quedó en Italia, sino que ha estado permeando en diferentes países del mundo. ¿Sí? ¿Cuál sería el legado de Loris Malaguzzi? Pues bueno, ahí nos señalan algunos autores que pues desde su nacimiento en 1920, porque marcó el inicio de una vida que se dedicó a la educación. O sea, él le tocó vivir en un momento difícil, pues si estamos viendo 1920, es poco después del término de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y que obviamente pues el mundo quedó desquebrajado. Entonces, pero a partir de ahí y ya con los años él va viendo las características que está teniendo la educación y como ahorita lo comentábamos en las frases, que el niño teniendo muchas posibilidades de expresarse, pues se le estaba limitando con métodos muy rígidos. Y entonces por eso en 1945, que es cuando se funda la primera escuela, plantean que realmente fue una revolución educativa. ¿Sí? Porque se salió del paradigma tradicional en el que se estaba manejando la educación y propone cosas innovadoras. Y 100 más, pues con lo que ya comentaba el postulado del autor, de que él considera que hay muchas formas de expresarse de los niños, pero además porque se abrieron un sinnúmero de escuelas de este modelo y que han continuado con esta visión y que además pues a lo mejor si no se retoman al 100%, podemos ver, como es el caso de la nueva escuela mexicana, como si se adaptan algunos de los postulados o principios de este modelo, ¿sí? Entonces, a manera de conclusión, pues primero que nada es que el centro de este modelo es el niño, ¿sí? Él es el sujeto principal del proceso de aprendizaje, ¿sí? Que además se promueve un mestizaje cultural porque hay que, por una parte, hacer que este proceso educativo sea social, sea compartido, ¿sí? Y que se acepte la diversidad cultural, ¿sí? Eso yo creo que es un elemento muy importante y al menos en el contexto actual que vivimos, por ejemplo, en regiones como la nuestra, donde se está dando mucha migración, obviamente estamos viendo esa diversidad en las aulas. Entonces es algo que se debería de fortalecer y replantearnos, ¿no? También que se debería de trabajar como un proyecto, ¿sí? Tratando de eliminar esta rigidez en el proceso educativo. Estar, diríamos, con una mente abierta para, pues, hacer adaptaciones y adecuaciones de acuerdo a lo que plantea el contexto. Y sobre todo, este punto 4 que dice que el proceso, se valora el proceso tanto como el producto final. Y creo que a veces ese ha sido un error de algunos modelos educativos, de que nos preocupamos por el producto final, ¿sí? Y olvidamos qué es lo que el niño va aprendiendo a lo largo
de ese proceso, ¿sí? Cuáles son sus avances, sus retrocesos, siendo que eso es muy importante. A manera de conclusión, pues podría yo señalar a nombre de las compañeras de todo este equipo que, bueno, primero que nada, no olvidar que este modelo, pues, tuvo sus orígenes en Italia, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde el centro del aprendizaje fue y es el alumno, de que se retomaron a pedagogos importantes como Piaget y Gadamer, ¿sí? Donde la metodología, pues sobre todo se basa en tratar de dejar que los niños expresen toda esa creatividad que muchas veces los docentes les coartamos, sin querer, pero a veces nosotros se las coartamos, que además ese proceso de aprendizaje no debe ser individual, sino colectivo, con su familia, con sus educadores, ¿sí? Y que ahí el papel del maestro es muy importante, porque debe de aprender a escuchar, y ese también es otro elemento que a veces olvidamos o dejamos de lado. O sea, escuchar a nuestros estudiantes, observar cómo es su proceso de aprendizaje, tomar notas y después de eso, pues reflexionar y ver qué se pueden o qué adecuaciones podemos realizar. Y algo que también considero muy importante, los ambientes de aprendizaje. A veces estamos muy encasillados en que tiene que ser en 4 paredes, tiene que ser en el aula, en los mesabancos, ¿verdad? Y cuando alguien quiere innovar y quiere decir, bueno, vamos a hacer a un lado los bancos y vamos a sentarnos en el suelo, etcétera, pues a veces directivos o los mismos maestros se molestan. Y creo que ahí es donde también estamos limitándonos nosotros de que los niños puedan aprender o los adolescentes a su manera, ¿sí? Y los queremos así como nosotros, derechitos, sentaditos, etcétera, y pues no todos aprendemos igual. Entonces, yo terminaría diciendo que los principios pedagógicos, como los mencionaron, pues es la autoconstrucción del conocimiento, ¿sí? Que la escuela debe de ser un laboratorio en donde ellos puedan experimentar. Y por eso estos talleres de arte, que también a veces lo vemos como una materia, pero igual, que tiene que ser así rígida y no los dejamos que ellos afloren esa creatividad, ese pensamiento. Y si uno revisa imágenes de ejemplos de este tipo de escuelas, uno se queda asombrado, ¿verdad? De la forma que no es nada convencional. Entonces, yo creo que aquí lo interesante sería animarnos a experimentar, a retomar algunos elementos de este modelo y tratar de implementarlos en nuestras aulas en la medida de nuestras posibilidades y con las características de nuestros propios alumnos. Pues bueno, esto sería la aportación del equipo 1. Esperamos que sea de utilidad estas ideas y que pues nos animemos a experimentar. Muchas gracias.